buenas noches. Nuestro invitado es don Jorge Díaz, presidente del Consejo Regional CORE de nuestra región, de Arica y Parinacota. Lo hemos invitado porque comienza el año y hay un presupuesto nuevo que usar, que utilizar, con el cual hay que invertir para el progreso y desarrollo de nuestra región. Y como él preside esta institución, queremos saber cuáles son los planes que tiene el CORE o las solicitudes que está recibiendo a la fecha, y finalmente qué uso se le podría estar dando al presupuesto 2020. Jorge, gracias por aceptar esta invitación. Te invitamos con alguna frecuencia, sé que eres un hombre muy ocupado, pero te podemos raptar de vez en cuando para conversar de estos temas que le interesan a toda la comunidad ariqueña parinacotense. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Siempre este medio, Morrovisión, es muy importante para la comunidad. Muchos lo siguen y por lo tanto siempre es muy agradable venir a conversar estos temas contigo, sobre todo en este canal. Bueno, el presupuesto de la región siempre es algo muy crítico, en un término amplio, para bien y para mal es muy crítico, porque siempre los recursos son acotados para necesidades múltiples. Y sobre esa mirada, además en el comparativo de nuestra región con las otras regiones del país, somos la región que tiene el presupuesto más bajo para el año 2020. Y eso también un poco presiona y afecta las iniciativas que se proyectan ejecutar, y lo que en definitiva permite cambiar a la ciudad y a la región. Además, a eso le sumamos que el PETSE, que este Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, nosotros hemos venido insistiendo que se acaba, no van tampoco a llegar o inyectar recursos nuevos, recursos frescos a la región, y eso no permite aumentar el volumen del presupuesto regional. Por lo tanto, un desafío súper importante este año 2020, porque no solamente tenemos que saber usar y bueno usar los recursos de nuestro presupuesto, sino que además tenemos que ver la manera de que el PETSE pueda tener continuidad para aumentar, como te comentaba recién, nuevos recursos a la región. Lo hemos comentado en alguna oportunidad acá, ¿no? El PETSE es un plan en extinción, pero que cuando uno analiza el resto de las regiones del país, hay una región extrema como nosotros que tiene el FONDEMA, que es el Fondo de Desarrollo de Magallanes. Y esta región tiene un presupuesto específico en el presupuesto nacional. ¿Y permanente? Permanente, que le permite a ellos aprobar otro tipo de recursos y otro tipo de iniciativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Magallanes. Y nosotros tendríamos que tener un fondo similar, y es desde ahí en que hacemos un amplio llamado a todas las fuerzas vivas de la ciudad para que tengamos esta lucha. Esta lucha es importante, son los recursos de la región, de cómo vamos a destinar las iniciativas que se van a desarrollar, porque entendemos que para que nuestra región se desarrolle se requiere un nuevo nivel de recursos económicos, que es lo que desde el Consejo Regional estamos empeñados en conseguir. Oye, yo estaba escuchando ayer a algunos congresistas del gobierno que hablaban de que respecto al combate contra el combate al narcotráfico en Chile cada vez se hace más urgente, porque esta explosión ciudadana hizo también ver de que el narcotráfico es parte de los que se han aprovechado, mal aprovechado de estas circunstancias, y de eso parece que hay suficientes pruebas, pero también hay otros datos que indican de que ya no solo somos un país de tránsito de drogas, sino que estamos recibiendo drogas, y más grave aún, ha aumentado el consumo de drogas en el país. Por lo tanto, la síntesis que hacían era cuidar las fronteras, ¿no? Que el apoyo del ejército desde el punto de vista tecnológico a las policías de Carabineros y PDI ha tenido un éxito interesante, pero que igual todavía sigue siendo poco insuficiente es la palabra, para evitar el mayor ingreso, y los puertos también, que tienen una cierta libertad de manejo de cargas y que es aleatoria la revisión de los containers, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que tú dices a mí me trae o hago relación con respecto a cómo nosotros, que somos un país que tenemos una vecindad de dos países productores de cocaína, ¿no? Y que ingresan a nuestro país, cómo no fijarse el Estado chileno, ya no hablo de gobierno, ¿no? Con políticas
que nos ayuden, colaboren para consolidar la frontera norte del país, que tiene que ver con también el interés del presidente actual, ¿no? Sebastián Piñera, que dio por iniciadas las actividades o el comienzo de un plan altoandino que busca justamente aquello, ¿no? Entonces, ¿por qué no recibir más recursos si ya este diagnóstico existe? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, y esa es la pregunta que todos nos hacemos en realidad, Enrique, y hay que ser bastante claro, porque ahora que está en boga el proceso constitucional que viene pronto, nuestra constitución actual no define a Chile como un país fronterizo. Y fíjate tú que nosotros somos una región que tiene 2 fronteras. Claro. Y Chile además tiene esa condición que la Constitución ni siquiera define a nuestro país como un país fronterizo. Y por lo mismo es importante que esos cambios de a poco se empiecen a introducir, porque yo más bien soy del criterio de que las regiones tienen que ser fronteras vivas. O sea, en definitiva, siempre a nosotros desde chicos, ¿no? Incluso desde el colegio nos han enseñado que la frontera es un límite. Claro, es algo que marca el término del territorio nacional. Y al ser un límite, uno lo ve así, como un muro. Pero hay veces que los muros caen, y cuando de la frontera los muros caen, las zonas fronterizas se amplían y se produce un comercio impactante. A nivel mundial existen aproximadamente 600 ciudades fronterizas. De esas 600 ciudades fronterizas, aproximadamente 150 son gemelas, es decir, se encuentran a menos de 80 kilómetros. Y nosotros, respecto a Tacna, estamos como a 65 kilómetros de distancia. De la ciudad. Y de esas 150 ciudades gemelas, cercano a 70 son bifronterizas. Y si somos una de las 70 ciudades que tiene estas características a nivel mundial, ¿cómo no aprovecharla? Y ahí cobra sentido lo que tú dices, porque no solamente una frontera nos deja un flagelo como la drogadicción, sino que también, por ejemplo, la actividad portuaria de Arica, el 87% de la actividad portuaria es de origen peruano o boliviano. Entonces, el puerto de Arica tributa a los tratados, al cumplimiento de tratados internacionales, llega al uso que se le da por parte de los países fronterizos. Y eso es muy importante porque gran parte de nuestra economía, nosotros aquí estamos habituados a ver a peruanos, bolivianos, colombianos, porque en realidad nuestra ciudad es una ciudad frontera, pero nosotros nunca hemos explotado la frontera con una proyección. De hecho, siempre cuando hemos necesitado algo, no miramos a la frontera como un polo de desarrollo, sino que miramos al nivel central. Miramos y decimos, bueno, es que el centralismo nos debe dar. Arica también es Chile, el nivel central no nos pesca, pero en realidad la mirada para una ciudad como la nuestra es la frontera. Y es ahí donde tiene que haber un tratamiento especial, una forma distinta, y por eso que era importante que el PET se mantenga, o que en su defecto se cree un fondo especial para Arica por las condiciones propias de ser una ciudad fronteriza. Es una ciudad que está bastante aislada del resto del país, y por sobre todo una ciudad que además tiene la carga de dar cumplimiento a tratados internacionales. O sea, cuando por ejemplo vemos el tránsito de camiones al puerto, ocupan vías, ocupan carreteras. Son 100.000 viajes en el año de camiones bolivianos a Arica. Y solamente mirando Bolivia, o sea, sin tomar en cuenta Perú, la gran mayoría de las cosas que compramos en Tacna ingresa por el puerto de Arica. Seguro. Porque son mercancías en tránsito. Entonces, hay que tener una mirada distinta, ¿no? Hay que proyectar nuestra ciudad con la frontera, con lo bueno y lo malo que implica ser una ciudad fronteriza, pero entendiendo que puede ser un polo de desarrollo muy importante y se necesita, tal como decías tú, que existe una mirada de Estado, más no de gobierno, una mirada de Estado, que se fije en que Arica es una ciudad bifronteriza y que requiere un tratamiento especial, y para ese tratamiento especial se requieren recursos adicionales, y esos recursos son los que desde el Consejo Regional estamos empeñados en conseguir. Bueno, cuando uno habla de este tema, los más antiguos en Arica se acuerdan de... El Puerto Libre. El Puerto Libre, ¿verdad? La institución que permitió que la ciudad tuviese obras civiles importantes, la Junta de Adelanto, ¿verdad? Tenía ese propósito. Tenía la posibilidad de recibir, ¿verdad?, aportes importantes que, si no hubiese sido por ello, no estuvieran las cosas que conocemos y que se construyeron en esa época. Claro. Lo que pasa es que hay que hacer una pequeña diferenciación, y que dice relación con que esa ley implicaba que los recursos que se obtuvieran, los impuestos, la carga tributaria, era de gasto regional. Ajá. Pero ahora eso no sucede, no existe. Claro, es distinto. Incluso es algo que quizás podría ser un aspecto que se pueda modificar constitucionalmente. Porque, por ejemplo, cuando el líder tributa, tributan en su casa matriz, y la casa matriz está en Santiago. En Santiago. ¿Y en qué parte específicamente?
No sé, Vitacura. Claro. Y Vitacura resulta ser que es la comuna más rica de toda Latinoamérica. Es la que recibe más recursos de toda Latinoamérica. Imagínate, ese dato no es muy conocido, pues. Entonces, claro, Pero porque bueno vemos que esas comunas pujantes, pudientes, pueden construir y tener una calidad de vida mucho mejor a la nuestra. Más metros cuadrados de áreas verdes, mejor calidad de vida, mejores parques, mejores vías, mejores viviendas. Vemos que los alcaldes de esas comunas pueden desarrollar iniciativas que su creatividad casi les permita, claro, que su imaginación les permita porque disponen de recursos. Pero ese recurso que se tributó allá en Santiago, se tributó en Vitacura, que se tributó en Las Condes, resulta que se generó también en Arica. Claro. Y aquí en Arica no tributan. Entonces, hay algo que pasa, ¿no? Y que quizás algo eso incrementa la desigualdad que actualmente existe. Sí, claro. Pero es un tema que gusta harto debatir, a lo menos, y que por lo tanto la opinión pública lo debe conocer, porque esto implica los cambios que Chile hoy necesita. Bueno, las regiones mineras como la segunda también están hablando que recursos de la minería se tributen allí, ¿no? El royalty, por ejemplo, royalty minero es un tema importantísimo que por ser ellos propietarios de las pertenencias mineras tributan prácticamente una limosna al país, ¿no? Y se llevan todo, incluso el concentrado del cobre, y lo terminan de refinar en África, donde pagan una miseria. La mano de obra es barata, claro. Entonces el negocio es demasiado grande y a Antofagasta le queda poco o nada. Acá nosotros tenemos el puerto, tenemos, qué sé yo, ahora 2 malls que también deben estar tributando en Vitacura, lo más probable, ¿no? Falabella, Ripley, probablemente. Cencosud, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Entonces se llevan el dinero para allá y acá no queda nada. Yo creo que está bien lo que tú dices, pero ¿cómo lo ordenamos eso? ¿Cómo logramos que el Estado chileno entienda que hay que poner esos tributos aquí? Porque la minería lo hace, ¿no? En Camarones, sí, por ejemplo, están recibiendo algo. Sí, pero eso solamente respecto a las patentes mineras. Ajá. Solamente respecto a las patentes de pertenencia minera, porque hay 2 tipos de pertenencias mineras. Patentes de exploración, sí, y de explotación. Claro, son 2 cosas distintas. Entonces, claro, realmente dicen, no, minería en Camarones. Sí, pero no está en la etapa de explotación, sino que de exploración. Es una previa a la otra, pero ambas son parte de los tributos que deben entregarse. A diferencia de estos otros tipos de tributaciones comerciales, ¿no? En ese sentido lo planteo, o sea, ¿por qué no mejorar aquello para que aquí tengamos... Eso es parte de la discusión que todos tenemos que dar, ahora, y por eso que es importante el proceso que se va a vivir en nuestra región, porque claro está que es el momento de debatirlo, es el momento de ponerlo en el tapete, porque no puede ser. Ahora o nunca. Claro, no puede ser que existan comunas tan pobres, que existan comunas muy ricas, o sea, imaginémonos la comuna más rica de toda Latinoamérica, o sea, una situación que sobrepasa el rango de imaginación, ¿no? Claro, y de bienestar de la comunidad, porque evidentemente que eso exacerba más la desigualdad entre las personas, porque no tendría por qué existir tanta distinción entre una persona que vive en Vitacura, que vive en Las Condes o que vive en Arica. Pero ¿por qué la gente prefiere esas comunas? Sí. Porque tienen un mejor estándar de vida, porque las áreas verdes efectivamente son verdes, las plazas efectivamente tienen espacios de juego en buen estado, tienen gimnasios al aire libre en buen estado, la salud es perfecta, no hay fila en los consultorios, tienen los recursos para contratar los médicos que se necesitan, para comprar las medicinas que se necesitan, en la parte educativa los establecimientos ocasionales no tienen déficit, entregan una muy buena calidad de la educación, pero es porque tienen estos recursos adicionales. Claro. Entonces, y no son pocos, son muchos recursos, o sea, la comuna más rica de toda Latinoamérica, que recibe más cantidad de recursos, o sea, los datos son impactantes. Yo no te voy a insistir en qué vamos a hacer con la poca plata que nos llega para esta región este año. Hay que saberla distribuir. Yo creo que el mensaje claro es que desde el Consejo Regional estamos analizando exhaustivamente las iniciativas para que se use de la mejor manera y que no se entregue sobredimensionadamente recursos para que ciertas iniciativas se generen en la ciudad. A un solo sector de las actividades. No, nosotros entendemos que el desarrollo de la región debe ser armónico, que debe ser en todas y cada una de las áreas que existen y que ninguno puede quedarse más atrás. O sea, nadie puede quedarse en el patio trasero, nadie puede quedarse detrás de la micro. Eso no puede ser. O sea, nosotros entendemos que hay brechas de desigualdad que evidentemente tenemos que disminuir. Hay una brecha importante en salud que nosotros hemos estado haciendo un aporte permanente, el angiógrafo, el resonador magnético, y así sucesivamente vamos a seguir insistiendo en eso porque creemos que hay una brecha importante aún que tienen los ariqueños respecto de materias vinculadas a salud.
También hay otras vinculadas a la infraestructura pública. O sea, yo creo que para nadie es sorpresa que las calles deben tener un mejor estándar, deben estar en mejor estado, conservación de vías, mejoramiento de espacios comunitarios. Fíjate que se han destruido con estas actividades de protesta una enorme cantidad de semáforos y no hay recursos o algo pasa, pero los semáforos no los reponen, ¿no? Entonces tú dices, bueno, eso en Vitacura jamás ocurriría. No. Por ejemplo, ¿no? No, porque lo tienen rompieron y en 5 minutos está repuesto, ¿no? Incluso inventaron algunos con ruedas que los trasladan para allá para acá. En caso ahí da mucha la imaginación y la creatividad, sí, pues, claro. Pero que tienen los recursos para que uno sea más creativo. Bueno, hablando de eso y de comunas ricas, hoy quiero hablarte de comunas que posiblemente puedan nacer. Y estoy hablando del sector norte de nuestra ciudad Arica. ¿Qué posibilidades hay? Porque hace tiempo se viene hablando de una comuna nueva en esa área de este paño costero, donde el gobierno se propuso construir en este periodo del presidente Piñera 5.000 o 6.000 viviendas más, ¿no? Entonces eso sigue de las creciendo. ya construidas, de las ya entregadas. Claro, entonces sigue creciendo y la gente con mucha razón empieza a decir, oye, ¿y por qué no somos comuna? ¿Qué sabes tú de eso? O sea, no solamente el sector norte de Arica, ¿no? Que es un sector que yo conozco de manera bastante importante en la ciudad, sino que también el sector de Azapa, que también proyecta ellos tiene una aspiración San legítima, Miguel, ¿no? de ser comuna. Y cuando uno lo mira, quizás sin mayores antecedentes, puede pensar que es una locura. O sea, ¿cómo vamos a crear en Arica más comunas, una región tan pequeña? Pero cuando uno mira las estadísticas, eso no suena descabellado. Si bien es cierto, somos una región muy pequeña, pero tenemos una comuna, que es la comuna de Arica, que es extremadamente grande. De las 346 comunas que hay en Chile, Arica es la número 17 de las más pobladas, de las con más habitantes. 17, o sea, tenemos muchos más habitantes que una gran cantidad de comunas de Santiago. Y eso en realidad causa extrañeza. ¿No? Dice, ¿cómo Arica, siendo una comuna tan pequeña, es muy grande a nivel comunal? Entonces, claro está que ahí hay una situación que merece a lo menos un análisis y un estudio serio. Y por otra parte, nuestras otras 3 comunas rurales están dentro de las 23 menos pobladas del país. ¿Qué decir de General Lago? ¿No? Put de General Lago y Camarero están dentro de las 3 más pequeñas a nivel de cantidad de habitantes. Entonces, de las 346 comunas tenemos una comuna que es extremadamente grande y 3 comunas que son extremadamente pequeñas. Entonces, claro está que esta situación merece analizarla y no solamente desde la mirada de generar nuevas comunas, porque no se trata de crear nuevas comunas por crearlas, claro, sino porque además implica que los recursos que se destinen a la región y la búsqueda de recursos del propio gobierno regional, del propio FNDR, implica que las comunas van a luchar por tener más y mejores proyectos que beneficien a las personas, que beneficien a los vecinos, a las familias. Claro. Y eso va a ser impactante. O sea, yo creo que la apuesta que hay de que el sector norte sea comuna y que Azapa sea comuna, evidentemente va a demostrar que cuando se instaló la región, es como que si se sobrepuso una intendencia, un gobierno regional por sobre 4 comunas ya existentes. Nunca se modificó administrativamente la división de la región. Pero ahora hay un espacio distinto. Yo creo que después de 12 años de haber tenido la misma estructura regional, merece ahora un análisis de cómo distribuimos internamente nuevas comunas. Y eso va a implicar que no solamente lleguen recursos frescos, sino que además el municipio esté mucho más cercano a los vecinos. Y eso es clave sobre todo en los momentos actuales donde se necesita un municipio mucho más presente, mucho más atento a las necesidades de los vecinos. Y creo yo que este espacio de generar nuevas comunas le va a hacer muy bien a la región y muy bien a todos los vecinos de Arica y Parinacota. Seguro. Se produce una dinámica diferente a la que tenemos ahora, que es casi centralista comparado con el resto de las comunas. Da cosa decirlo, ¿no? Porque estamos reclamando contra el centralismo y lo sufrimos acá mismo y lo estamos practicando aquí. Entonces yo creo que es una división que tiene un sentido positivo, ¿no? Por la captación de nuevos recursos y una dinámica también que va a establecerse. Y si Azapa pasa a ser una comuna, bueno, va a ser una zona muy desarrollada en plazo razonable.
Pero entonces persistimos en el problema de las 3 comunas rurales, ¿no? Que hay que ponerle el acento porque son la frontera que tenemos. Exacto. Y hay que definitivamente consolidar esa frontera. Fortalecerla. Yo creo que es importante que se fortalezcan las comunas rurales. ¿Eh? Cuando el presidente Piñera anunció el Plan Alto Andino, hace 2 años atrás, resultaba mucho más que interesante la apuesta. Porque entendíamos que había una brecha de desigualdad significativa, ¿no? Sí. En todo aspecto, educativo, de acceso a la salud. En logística en general, en todo, servicios. En todo, o sea, cuando uno, por ejemplo, va a Viviri y después se hace de noche y uno mira Charaña, que está al lado. Es como Las Vegas en Estados Unidos. Exacto, en realidad es Hollywood, sí. es impactante, es impactante. Sí. Y uno dice cómo un país miró y se preocupó de sus ciudades fronterizas. Claro. Charaña, tienen televisión, tienen radio. Tienen de todo. De hecho, muchos chilenos van a comprar a Charaña y se devuelven. Porque es mucho más accesible encontrar allá productos que comprarlos en Chile, que bajar a Arica a comprarlos. Bajar a Arica a comprarlos. Sí. Mira el concepto. Y cuando uno mira Perú, también con Tacna. Sí. Entonces, nuestra política de desarrollo no puede ser sin las comunas rurales. No podríamos excluir a las comunas rurales. Esto implica un desarrollo de todo tipo. Bueno, de hecho, este canal, este noticiero, que usted lo puede ver tranquilamente en su casa, no lo pueden ver en Viviri, no lo pueden ver en Chichuma, no lo pueden ver en Tacora. ¿Y por qué? ¿Por qué no dar esa oportunidad? Exacto. ¿Por qué mantener esta brecha de desigualdad? Entonces, uno que vive en la zona urbana, no se da cuenta de que aquí hay agua potable, hay luz eléctrica, alcantarillado. Claro. Hay sectores en el altiplano, en la zona altoandina, que no tienen acceso a este tipo no tienen ni luz eléctrica. Y se les prende un motor, un grupo generador electrógeno que les provee de electricidad durante ciertas horas en la noche. Entonces, uno siente que está mal pelado el chancho, valga la redundancia el dicho popular, pero está mal pelado porque en realidad uno dice, ¿acaso son menos ariqueños o parinacotenses? O sea, ¿ser una categoría de ciudadano distinta a los ariqueños? Sí. Nosotros nos quejamos porque estamos discriminando. Sentimos que en Arica, los ariqueños tenemos una categoría de ciudadano distinto al de Santiago, al de Iquique, al de Antofagasta. Pero ellos también respecto a Arica. Nosotros tenemos que mirar lo que pasa en nuestras comunas rurales y también implementar este plan alto andino que aún lo desconocemos en el Consejo Regional, pero que estamos expectantes de conocer. Nosotros sentimos que desde el Consejo Regional hemos tenido hartas apuestas con las comunas rurales, sobre todo con Putre, con General Lagos y también Camarones, pero no es suficiente. O sea, en Putre, por ejemplo, va a haber un centro deportivo súper grande, más de 2.000 millones de pesos. Una tarea interesante que ha hecho titánica, la alcaldesa, ¿no? Claro. Y por otro lado, un paseo peatonal que no existía en la comuna. Porque aquí teníamos uno, pero allá no. Claro. Y también es capital provincial. Así es. Putre, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a disminuir estas brechas y que dicen relación con una serie de aspectos. Así que el desafío es grande, el presupuesto es acotado, pero el ánimo implica que efectivamente nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo esa plata para que este recurso llegue a todos. Bien. Oye, tengo que dejar hasta aquí esta conversación interesantísima, pero insisto, ven más a menudo porque los temas del CORE son de verdad de primer orden y de interés general, pues. Todos tendríamos que estar claramente informados de lo que hacen ustedes, de lo que podemos esperar del gobierno regional y particularmente de ustedes cuando asignan, aprueban o no recursos para las distintas necesidades de quienes habitamos esta hermosa región de Arica y Parinacota. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Bien. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.